Hola, ¿qué tal mis jardineros? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a plantasyjardines.com. Soy Sebastián Gallardo y hoy vamos a hablar del cuidado del cilantro. El cilantro es una planta que podemos cultivar en maceta o también en nuestro jardín. El aspecto es muy parecido, como podéis ver, al perejil. Este tiene los tallos un poquito, parece como más gruesos y más tensos. Y luego el sabor sí que es diferente al perejil. El cilantro tiene el sabor un poquito más intenso y también os quería decir que esta es la variedad europea, es ligeramente diferente a la americana. Eso sí, el sabor es muy parecido, aunque el aspecto, bueno, es parecido, pero es diferente. Gracias a internet nos podemos hacer con las semillas, tanto las americanas como las europeas, e ir mezclando. Os quería decir también que es una hierba muy utilizada en México y también en la India. Ahora vamos a hablar más en detalle sobre el cilantro. Bueno, os quería enseñar el cilantro de más de cerca. Ya sabéis que está en la versión europea, como podéis ver muy parecida al perejil, pero es una planta diferente, pero los cuidados son muy parecidos. Os quería decir sobre el cilantro, se cultiva tanto como planta medicinal, pero también como planta aromática y también para aderezar nuestros platos. Es muy popular en Asia, como en países como la India, y también en América, sobre todo en México. En otras zonas de América también se utiliza el cilantro, pero prefieren el culandro, que es muy parecido. Luego os quería decir también que esta planta se utiliza, es uno de los ingredientes imprescindibles, por lo menos en México, para el guacamole mexicano, que lo hacemos también con aguacate y algunas cositas más. En cuanto a las propiedades medicinales o curativas, es muy bueno para eliminar los metales pesados y las toxinas. También para las personas que quieran adelgazar es muy bueno para la retención de líquidos. Y también es muy buena para el estómago, cuando nos duele un poquito la tripa. Aumenta las defensas, también ayuda a cuidarnos los riñones, el hígado. Y también os quería decir que esta planta la podéis también utilizar en infusiones, aunque a mí el sabor en infusión no me gusta mucho, pero también la podéis utilizar en caldos, cocidos, pescados, carnes, donde más os guste. Ahora vamos a hablar el clima que necesita el cilantro y también la ubicación. El cilantro lo ideal son temperaturas templadas, ni muy frías ni muy cálidas, pero se adapta también a climas no muy fríos, pero también a climas cálidos. Eso sí, cuando cultivéis os vais a notar que crece muchísimo mejor en climas mediterráneos o climas no excesivamente calurosos. La ubicación, esta planta le gusta el sol, pero tampoco, si son climas cálidos, no lo pongáis en exceso. Si está en clima frío, pues sí, la podéis poner en el sol, y en climas templados, pues semisombra o incluso sol directo, pero tampoco exponerlo en las horas más fuertes del día, es decir, de 12 a 5. Yo aconsejaría que no esté en exceso en el sol, mejor en la sombra en esas temperaturas, porque la podía debilitar, especialmente si no está hidratada suficiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los riegos del cilantro. El cilantro necesita riegos regulares. Si la planta no recibe suficientes riegos, pues vais a notar cómo va decayéndose muy rápidamente las hojas y los tallos. En ese momento sí o sí tenéis que regarlo, porque si no va a morir. Yo os aconsejo siempre ir tocando el sustrato, que se mantenga húmedo, y cuando se empiece a secar, pues le dais un riego ligero. En verano los riegos son casi a diario, y luego en invierno pues los reduciremos. Ahora vamos a hablar de cómo recolectar nuestro cilantro. Yo la verdad es que recomiendo que lo vayamos recolectando a medida que necesitemos. Es decir, que si yo, por ejemplo, ahora necesitara, pues iría cogiendo los tallitos más grandes. Vamos cortando, siempre aconsejo con unas tijeras ya desinfectadas. Es decir, le dais con alcohol y ya le dais, porque con la suciedad podía debilitar a la planta. Por otro lado, también aconsejo que cuando empiece a dar tallos florales se lo quitéis,
porque de esta forma la planta se concentrará más en las hojas y no en la reproducción de crear flores y las semillas. Yo solamente dejaría un tallo floral a menos que queramos extraer las semillas para cultivar el más cilantro. Ahora vamos a hablar de la reproducción del cilantro. Cuando vayamos a reproducir el cilantro mediante semillas, hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa, es que por cada semilla saldrán dos plantas. Es una planta pues que es así que cuando la cultivéis, tened en cuenta en eso. Si hacéis semillero, pues poner vuestra semilla y enterrarla ligeramente. Luego darle riegos regulares, siempre mantenerlo el sustrato húmedo y siempre que no le dé el sol, en temperatura idealmente alrededor de los 25 grados. Una vez que ya haya germinado las semillas y ya alcance unos 12 centímetros, 10-12 centímetros, pues la podemos poner en una maceta más grande o bien en su lugar definitivo si la colocamos en nuestro jardín. El tiempo de germinación de las semillas es muy variable. A veces tarda una semana y otras veces tarda 4. Así que tened paciencia si primero os ha germinado una semilla y luego tarda otras 2-3 semanas en germinar la siguiente. Si queremos sembrar cilantro, también os quería decir que si lo hacemos en época... También os quería decir el cilantro en la época de siembra. La época de siembra para climas fríos lo deberemos cultivar a finales de invierno o ya en primavera. Y en lugares cálidos o templados pues lo podéis cultivar el cilantro durante todo el año. Antes de continuar, recordad que si tenéis alguna duda sobre el cultivo del cilantro, dejádmelo en un comentario. Si os gusta el vídeo, dadle al like y si os gusta la jardinería, suscribiros y darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Vamos a hablar ahora de las plagas de nuestro cilantro. Una de las más comunes son la mosquita blanca. Lo que pasa es que sus huevos absorberán la savia de la planta y esto va a provocar que las hojas pierdan su color y empezará a debilitarse la planta hasta que muera. Así que deberemos actuar rápido. Al final os digo cómo tratarlo con estas plagas. Luego también tenemos el gusano de las hojas, que notaremos cómo van devorando nuestras hojas y irá comiéndoselo muy rápidamente. Esta plaga, si no acabamos con ella, también va a matar muy rápidamente a nuestra planta. Luego también puede provocar o puede tener ácaros, que ahí notaremos cómo se queman un poquito las hojas y también amarillean las hojas. Os quería decir que también vais a notar con los ácaros pues que el follaje se arruga y se deforma. Y luego también otro de los más comunes son los pulgones. Esa plaga que tanto odiamos todos. Podéis utilizar un insecticida ecológico, sobre todo si vais a utilizar esta planta en la cocina. Yo os voy a dejar arriba el insecticida Pichi que elimina estas plagas. Eso sí, debéis tener en cuenta de no abusar de él porque quemaría las hojas, es un insecticida muy poderoso y si le dais demasiado quemaría las hojas y se moriría. Pero es un insecticida muy bueno y acaba con nuestras plagas. Muy recomendable. Bueno, mis jardineros, espero que haya sido muy útil el vídeo, os ayude a cultivar cilantro y por supuesto podéis aprovechar tanto sus propiedades medicinales como también utilizarlo en la cocina, tanto en ensaladas como en otros platos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!